Me presento para los que no me conocen, soy Lisbeth García, especialista de la biblioteca, especialista en conservación y bueno, como todos saben, ya está anunciado el tema que se va a tratar hoy en los planes de conservación preventiva y contra desastres y qué es lo que hacen las bibliotecas en este sentido con este tema. Primeramente vamos a hablar de la conservación preventiva. Con la palabra, ya cuando está la palabra preventiva, ya nos da idea de acciones, de formas, de medidas que uno toma para prevenir algo. Es decir, eso se ve en la vida cotidiana, en todos los aspectos de la vida, la medicina preventiva, y que siempre la prevención es mejor que después que ya el daño haya ocurrido. Por tanto, la conservación preventiva es un proceso continuo e integral que tiende a evitar y reducir el daño o deterioro causado de los bienes culturales, actuando antes de que se produzca y o avance, porque ya después que esté hecho, bueno, ya serían otras acciones. Por lo tanto, es mejor la prevención. Las acciones de prevención implican la intervención sobre el medio en el que se conservan los bienes, en este caso el patrimonio, en este caso estamos hablando de los documentos, y no directamente sobre los bienes propiamente dichos. Es decir, si después el daño ocurrió y ya la acción va a ser directamente en el documento, pues ya no sería una conservación preventiva, ya sería una conservación curativa o sería restauración. Es decir, que por eso es que le damos tanta importancia a la conservación preventiva y hoy en día es la mejor alternativa, precisamente porque ayuda a retardar el deterioro de los bienes culturales, es menos costoso. Fíjense que la conservación, así preventiva o no, la conservación es cara, es costosa, pero si la comparamos con las encuadernaciones, las restauraciones, la curativa, es menos costosa que estas otras modalidades. Y una de las cosas principales es que la puede llevar a cabo el propio personal de la institución. Es decir, no hay que hacer, por ejemplo, si se va a restaurar un documento, sí tiene que ser un restaurador. Si se va a encuadernar, tiene que ser un encuadernador. En el caso de la conservación preventiva, la puede llevar el propio personal de la institución. No se necesita nada más que tener los conocimientos los más elementales. Por tanto, para que la conservación preventiva en una institución sea eficaz y se realice verdaderamente, porque no es decir que se hace y al final no se hace, para que verdaderamente sea efectiva, esa conservación preventiva debe ser parte de la política de la institución. Es decir, la institución tiene que tener, la institución de forma general, si usted es parte de una institución grande, pues esa institución tiene que tener conciencia y tenerlo dentro de su política, que se va a hacer conservación preventiva. ¿Para qué? Para que no esté enajenada y haya intervención de los niveles ejecutivos, administrativos y técnicos. ¿Por qué? Porque de ahí viene el presupuesto, vienen los insumos, y sin eso no hay conservación. Y además tiene que ser una actividad constante. No podemos empezar a hacer algo, dejarlo porque así no funciona. Tiene que ser una actividad constante. Por tanto, ya después que esté esa conservación preventiva dentro de la política de la institución, se toman varias líneas de acción importantes. Implicar a todos los departamentos o secciones en el desarrollo de planes de actuación institucionales que incorporen el concepto de conservación preventiva como parte integrante de dichos planes, con la asignación presupuestaria adecuada. Es lo que les digo anteriormente, si no está, pues entonces no hay una asignación de presupuesto adecuada para esa actividad. Basar los planes de actuación institucionales en el buen conocimiento de la composición, importancia y condición de la colección mediante estudios y procedimientos de evaluación de riesgo. Es decir, que no vamos a hacer una conservación preventiva sin saber qué es lo que vamos a conservar. Tenemos que tener conocimiento de la colección, la importancia que tiene. Por supuesto que hay instituciones que tienen mayor o menor importancia en su colección, pero igual es nuestro patrimonio propio y como tal hay que cuidar. Pero bueno, sí tenemos que tener conciencia de lo que vamos a conservar. Implantar la conservación preventiva a través de grupos interdisciplinares y especialistas dentro y fuera de la biblioteca, formados específicamente de sus respectivas actividades. Es decir, que no solo
la conservación la hace una persona o un especialista. Lo ideal sería un grupo interdisciplinar de muchas disciplinas, como dice la palabra. Por ejemplo, pueden ser biólogos, químicos, conservadores, bibliotecarios, archivistas, de todo lo que pueda aportar para que la conservación preventiva sea lo más eficaz en cada institución. Distribuir responsabilidades importantes. Distribuir responsabilidades dentro del personal en relación con la conservación preventiva, incluyéndolas en las respectivas descripciones de los puestos de trabajo. Determinar quién va a tener la responsabilidad última dentro del equipo directivo superior. Es decir, si usted, la conservación, como les dije anteriormente, no es de una persona, no es solamente del especialista que atiende esa especialidad como valga la redundancia, sino es que la conservación preventiva interviene en todas las personas que tienen de una forma u otra que ver con los documentos y con las colecciones que usted dispone. E incluso hasta el personal de limpieza tiene que ver con la conservación preventiva en la forma de limpiar, en las acciones que tiene que hacer. Por lo tanto, después que usted le dé haga la descripción y la responsabilidad que tiene cada cual en esta conservación preventiva, usted puede ya describir en cada puesto de trabajo lo que tiene que hacer. Por eso es importante definirlo. Establecer directrices y métodos para la actividad de conservación preventiva, incluyendo la creación de planes y equipos para situaciones de emergencia. Señalo ahí situaciones de emergencia porque para que no vean el plan de conservación preventiva como una cosa diferente a los planes de contra desastre. Es decir, que el plan de conservación preventiva es el abarcador, el general, y los planes de desastre, aunque son diferentes, pero se inserta, es parte de esa conservación preventiva. El plan de conservación preventiva debe formar un conjunto coherente con la misión de la institución y la conservación de sus colecciones, que además es un instrumento para garantizar la protección de los fondos. Entonces, el contenido del plan no es más que tiene que programar qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo y quiénes lo llevan a cabo. Sí, fíjate que ahí no es uno, quiénes lo llevan a cabo. Tiene que describir todos estos aspectos para el contenido del plan. Entonces, acá en la biblioteca, por ejemplo, tenemos un procedimiento que es como un plan de conservación porque está dirigido a la conservación preventiva. Lo dividimos por varias etapas y empezamos las etapas por el mismo orden que tiene entrada el documento, es decir, recepción y revisión de los materiales en las bibliotecas o archivos. ¿Y por dónde entra el documento? Por desarrollo de colecciones. Es decir, que es importante que una vez que entre el documento, allí se le haga una revisión de ese documento precisamente para saber en qué condiciones está el documento, si no tiene algún daño físico, si tiene, por ejemplo, que le detectan moho, si está húmedo. Es decir, es importante desde la propia recepción de ese material hacer una revisión del mismo. Luego, entonces la manipulación y con esas hay que tomar acciones en correspondencia con eso. Manipulación correcta de los documentos. En la manipulación correcta de los documentos creo que no hay área en la biblioteca que no está allí involucrada en ella. Comenzamos, por ejemplo, con el procesamiento técnico y desde que se le pone el palpete, que se le pone la clasificación, el registro del documento, ya ahí tiene que tener en cuenta ciertas medidas para la conservación preventiva por la manipulación. Luego, la manipulación correcta de los documentos, que lo mismo, nosotros que tenemos aquí estantería abierta y el depósito documental es lo mismo, igual en cualquier de sus dos formas. La manipulación correcta de ese documento. Después el servicio que brinda, ya sale, fíjense, que parece que es de un área de conservación, sin embargo ya voy por servicio. El servicio es importante, el área de servicio, porque es quien brinda ese documento al usuario y tiene que educar en el hábito de una manipulación correcta a los usuarios. Y también otro que influye en la manipulación, por ejemplo, ya cuando se hace el proceso de digitalización, de pasar al formato impreso al formato digital, también tiene que tener en cuenta ciertas medidas para no dañar las encuadernaciones, etc.
Otra de las etapas es la protección y colocación de los materiales, que en este caso tiene que ver con si hay algún material más frágil, se le hace una caja, cajuela, la colocación correcta en los estanques, la forma de traerlo, de colocarlo, que no deben quedar pandeados, es decir, una serie de medidas que entra en la manipulación correcta de estos documentos. Y también la protección contra de robos, mutilaciones, vandalismo, ¿sí? que lo que más se ve en las bibliotecas es el robo, si estás descuidado te pueden robar un documento, y las mutilaciones que tanto daño le hacen a las colecciones y a los propios usuarios, que cuando van a consultar el documento pues ya no tiene calidad el servicio porque no pueden hacer la consulta ampliamente del libro. Otra de las etapas es la limpieza de las colecciones y estantes, que ahí entra e incluye, ahí ven algunas fotos que pueden ilustrar, por ejemplo, una limpieza de la colección con las medidas, con aspiradoras, una limpieza de los mobiliarios, limpieza del exterior del edificio, porque en la limpieza incluye todo mobiliario, documentos, en sí el propio depósito o la institución o el inmueble en general. Control, otro aspecto muy importante, y lo dejé para último, pero es uno de los más importantes, el control de las condiciones ambientales de los depósitos, es decir, tener en cuenta la temperatura, la humedad relativa en que se encuentran esos documentos almacenados, la ventilación, la iluminación, la contaminación, el control de plagas, todo eso entra en control de las condiciones ambientales. Cada una de esas etapas, por supuesto, hay que desarrollarlas y ver qué se hace, cuáles son las medidas de prevención, quiénes lo hacen, cada qué tiempo lo hacen, es decir, que tiene que quedar descrito para que quede un buen plan de conservación donde tenga que ver con todos los aspectos, desde que el documento entra a desarrollo de colecciones hasta que es guardado en el depósito y además dado al público, a los usuarios para su consumo. Entonces, como dije anteriormente, el plan de desastre es uno de los ejes de todo plan de conservación preventiva. ¿Por qué? Porque con una adecuada planificación es la única forma de afrontar con éxito situaciones de emergencia y evitar posibles siniestros. Reduce la vulnerabilidad del centro al limitar los factores y prácticas que suponen un riesgo potencial. Fíjense que aquí ya empieza a aparecer la palabra riesgo, que vamos a ver después más adelante. Prevenir la aparición de desastres evitables. Todos sabemos que los desastres naturales, por ejemplo, no son evitables, esos ocurren y ya. Pero si podemos tomar medidas para prevenir y minimizar un poquito los riesgos y el daño a las colecciones, pues entonces eso es lo que hacemos. Preparar a los trabajadores para una adecuada actuación, es decir, que cada trabajador, conociendo el plan de desastre, sabe en el momento lo que tiene que hacer y la actuación que tiene que hacer en dichos casos. Evita situaciones de pánico y previene pérdidas humanas, materiales y económicas. Y permite restablecer el servicio con la mayor agilidad posible. Es decir, si usted no tiene planificado y ordenado un sistema de lo que va a hacer, pues entonces, bueno, pues el servicio, que al final es lo más importante en una institución de información, pues entonces no se va a restablecer lo más pronto posible. Erradicar prácticas o situaciones potencialmente peligrosas. Es decir, ahí te va describiendo, si tú tienes un plan correcto, lo que tienes que hacer, no empujar, despejar los pasillos. Si usted no tiene nada y todo es un desorden, pues entonces puede hacer cerrar una puerta que no debe cerrar en caso de incendio. Es decir, conociendo el plan, pues usted erradica situaciones que pueden ser peligrosas. Minimizar los daños en la documentación cuando se produce el desastre. Reducir los gastos en la reparación de materiales dañados, porque mientras menos daño tengan las colecciones, pues reduzco el gasto para la reparación. Reducir los gastos en reparación de equipos, mobiliarios e infraestructuras de forma general y garantizar el acceso a la información con la mayor brevedad. Eso es por qué un plan de desastre es tan importante dentro de un plan de conservación preventiva. Ahora vamos a ver que, como dije anteriormente, el riesgo. Según Kevin Snyder, todas las organizaciones, no importa si son grandes o pequeñas, se enfrentan a factores internos y externos
que le quitan certeza a la posibilidad de alcanzar sus objetivos. Este efecto de falta de certeza es el riesgo y es inherente a todas las actividades, es decir, que todas las actividades que nosotros hacemos tienen un riesgo de alza. Por ejemplo, aquí en una biblioteca, en un centro de información, el personal que trabaja directamente con las colecciones tiene riesgo de enfermar producto de los microorganismos, del polvo, de lo que puede haber en un depósito, tiene riesgo de enfermar. Yo conozco que está ese riesgo, por tanto, trabajo con medidas preventivas en función de que eso no ocurra o evitar que ocurra, pero es un riesgo y lo conozco. Por eso es tan importante conocer los riesgos para poder, a partir de ahí, entonces, poder tomar medidas de prevención. Hay una norma internacional ISO, la 31000 del 2009, que precisamente trata sobre la gestión del riesgo y establece una serie de principios que deben ser satisfechos para hacer una gestión eficaz del riesgo. Fíjense que no es eficaz, porque de acuerdo a los riesgos que yo determine en una institución, pues entonces así serán las medidas de prevención que se correspondan a esos riesgos y mayor éxito tendré en el plan de reducción de desastres si en el caso de ocurra. Por eso es que a veces las personas le mandan a hacer los planes de riesgo y no tienen ni mucha idea y van a otras instituciones y quieren copiar. Y sí es bueno que tengan un ABC de cómo se realiza, pero cada institución tiene sus propios riesgos. Es decir, no es lo mismo la institución de usted que está en un área quizás más alejada, que está en una zona quizás de mucha humedad porque hay muchas plantas, a esta que la tengo en una avenida donde lo que tengo es mucha polución, mucho polvo. Es decir, que cada institución tiene sus propios riesgos y según los riesgos usted entonces el plan lo desarrolla con mayor exactitud de lo que tiene. Entonces, según la literatura que consulté, porque hay varias literaturas sobre este tema, y cada autor da sus formas en sus etapas, sus fases, pero esta a mí es por la que más o menos la institución se rigió y es la que más se acorde a nuestro plan de desarrollo de desastres, al plan de desastres nuestro. La primera fase sería análisis. ¿Qué entra en esa fase de análisis? Identificar los riesgos que pueden producirse por causas naturales o causas humanas, evaluar la vulnerabilidad de la institución frente a estos eventos, identificar los recursos materiales y recursos humanos con los que se cuenta la institución, identificar el nivel de protección de la institución y de los bienes que conserva frente a los distintos riesgos que se puedan producir. Entonces, yo le traigo por cada fase un ejemplo práctico para que lo vean y no quede todo así muy teórico. Por ejemplo, en esta fase de análisis me centré en nuestro plan de reducción de desastres. Escogí riesgos provenientes de la estructura y servicios del edificio. Uno de los riesgos identificados desde el 2012 que se hizo antes de abrir la biblioteca con esta nueva estructura, se hizo este plan y desde ese entonces se determinó como un riesgo. Las colecciones están ubicadas en el sótano, por lo que está sujeto a peligros de filtraciones de agua de los inmuebles aledaños. Además, existe también riesgo de inundaciones ocasionadas por instalaciones que lleven agua como tuberías en los cuartos de aseo, así como por errores humanos de dejar llaves abiertas, tubiciones, descuidos de labores de mantenimiento. Se identificaron los recursos necesarios como medios de limpieza, deshumidificadores, ventiladores y el personal con que se disponía. Entonces, ese es un ejemplo en esa fase. No es el único riesgo que tenemos, no lo voy a poner porque si no tendría que describir todos los riesgos nuestros y sería decir el plan nuestro, sino que voy a poner un ejemplo por cada fase para que se ubiquen en lo que les quiero decir. Entonces, la otra fase sería la prevención, que para mí, por supuesto, el análisis y la prevención es antes de que ocurra el evento. Y para mí la prevención es la fundamental y la más importante, como dije anteriormente, porque es la que me permite minimizar los riesgos, los daños que van a ocurrir. Entonces, formular e implantar medidas destinadas a mitigar los efectos posibles de los posibles riesgos.
Es decir, después que yo tengo identificado el riesgo, pues entonces voy a la fase de prevención, que son las medidas que voy a tomar en función de esos riesgos. Entonces, esto es el antes. No ha ocurrido hasta ahora, no ha ocurrido el evento, por lo tanto es el antes. Vamos a ver el durante después. Pero vamos a ver el ejemplo de las medidas preventivas con relación a estas acciones preventivas. Daño por filtración o inundación. Se supone que si el riesgo es que el depósito lo tengo en un sótano y que se me puede ocurrir inundaciones debido a ciertos elementos, pues entonces el daño sería por filtración o inundación. Entonces las medidas preventivas serían en función de eso. Verificar diariamente si existe algún salidero o filtración en el depósito. Como nuestro depósito es un sótano, pues entonces hay que verificar diariamente eso, porque nos ha ocurrido que en ciertos lugares ha habido un poquito de agua y entonces hay que empezar a ver de dónde. Entonces eso no podemos dejar a pasarnos una semana sin verificar eso, porque puede ser un daño perjudicial para las colecciones. Almacenar todos los materiales por lo menos de 10 a 15 centímetros por encima del nivel del piso, es decir, bajo ninguna razón se puede poner en el piso las colecciones ni muy por debajo. Mantener las colecciones alejadas de puertas y ventanas. Mantener limpios los tragantes de la institución para evitar inundación. Y verificar que al final del día todas las llaves de agua de los baños, en el caso nuestro, porque el baño está cerca del sótano, y por eso es que esa medida es fundamental, de que queden cerradas bien las llaves antes de terminar la jornada de trabajo. Serían algunas medidas preventivas con relación a ese riesgo. Otra fase es la respuesta. Ya cuando estamos hablando de respuesta es porque el daño o el desastre ya ocurrió. Se supone porque estamos dando una respuesta ante ese evento. Entonces sería puesta en marcha de los protocolos de actuación y evacuación definidos en el plan de emergencia. Efectuar un primer análisis y evaluación de los daños producidos. Implantar las medidas de urgencia para la salvaguarda de los bienes culturales. Ahora vamos a poner como ejemplo qué haríamos en el caso de estas fases de respuesta ante el daño de filtración o inundación. Seguimos con el mismo ejemplo. Llamar al cuerpo de bomberos si el evento tiene gran magnitud. Eso sería lo primero. Cerrar las válvulas de agua, las llaves de paso de agua, porque si es una inundación del piso de arriba, si es del baño, tú cierras y después entonces tomas las acciones. Despejar los accesos y pasillos. Subir las colecciones a estantes más altos, y si no tienes espacio, pues los guardas de manera organizada en cajas y los subes para otras áreas. Proteger los materiales que no estén dañados. Por ejemplo, aquí ocurrió que ahí ven una foto que tiene un nylon encima de la colección, porque evitando precisamente esas que no estaban dañadas que se dañaran. Por ejemplo, ahí no está, pero ven una foto con unos cubos, porque la conservación es más que todo un poco de conocimiento e intuición, porque en ninguna medida dice que ponga los cubos, pero se supone que si el agua viene de arriba, del techo superior, entonces para que no haga salpicaduras, entonces no salpique hacia los documentos, entonces se puso el cubo. Hay varias medidas que, aunque no estén escritas, es sentido común de cómo actuar en caso de una respuesta ante un evento. Si el desastre es de grandes dimensiones, entonces hacer una cadena de personas y ahí ya la hemos hecho, aquí va a ocurrir extracción de los documentos para su secado, hacer lecturas periódicas de la temperatura y la humedad relativa, asegurar un flujo constante de aire para reducir la aparición del moho, mantener el sentido del aire acondicionado el mayor tiempo posible en caso de que lo tenga, y si no, entonces un ambiente forzado con aire natural, con ventiladores, etc. Y bueno, poner deshumidificadores para tratar de bajar esa humedad relativa del ambiente. Todas esas son acciones de respuesta ante ya el daño que ya sí inevitablemente ocurrió, el desastre. Entonces, vamos a la última fase, que sería la recuperación. Evaluar pormenorizadamente los daños. Priorizar actuaciones, es decir, si yo tengo varios daños por el agua, la inundación, pues entonces ahí yo determino a qué le doy prioridad, que lo tengo que tener establecido. Evaluar necesidades de recursos. Por ejemplo, si se nos mojó mucha colección y no tenemos un patio grande, es más
colección, que el espacio que tengo, pues entonces yo puedo decir, me hace falta una nevera, entonces empiezas ya a evaluar ese recurso y entonces se empieza a gestionar, diseñar actuaciones a corto, medio y largo plazo, diseñar planes de recuperación. Entonces, vamos al ejemplo, último ejemplo, en el caso de acciones de recuperación por daño, por filtración e inundación, limpiar y rehabilitar el lugar del desastre, separar el material que se va a desechar, reemplazar, recuperar. Hay que hacer una evaluación ahí de lo que es inevitablemente que no se va a recuperar, lo que sí, y hacer esa selección, verificar la presencia de moho y ejecutar la limpieza con tratamiento en caso de que haya necesidad. Primero, si hay daño por moho, primero hay que secarlo para después hacer un tratamiento, no se puede hacer, pero bueno, mantener el tratamiento de secado al aire de los documentos seleccionados. Ahí vemos una foto donde nosotros hemos tenido algún tipo de estos eventos y hemos secado ahí al sol, al aire, se llama secado al aire, que es el que más barato, más económico, y es el que tenemos la posibilidad. Colocar el material nuevamente en los estantes después que ya esté recuperado. Estamos hablando de recuperación, eso es un proceso, y además vemos esta fase, la estoy diciendo por etapa, pero esto es una cosa continua atrás de la otra. Después que ocurre el desastre, eso no se para. Y al final, ya como una recuperación, actualizar los catálogos y los registros, porque de esto va a salir que hay algunos que no se pudieron recuperar, y entonces después hay que actualizar los catálogos, que aunque le toque a otra área, ya se ve como dentro de la recuperación. Entonces, en cuanto a plan de conservación preventiva, aquí lo dejé con este ejemplo, vamos a seguir ahora pero con otros aspectos, pero lo que quería saber es que no solo lo vean, esto es un riesgo que yo escogí, pero aquí se describe según todos los desastres que ocurren, por ejemplo ciclones, inundaciones, puede ser terremotos, que no estamos exentos de que ocurra, porque ha habido temblores, fuego, algo tan que es un riesgo potencial para cualquier biblioteca por el tipo de material que nosotros conservamos. Ya lo otro, que si tienes árbol y que si las ventanas, ya eso sí es de cada institución, pero hay eventos que son comunes para todos, sobre todo los desastres naturales, y se van describiendo por tipo de evento, se van describiendo las acciones preventivas, las acciones de recuperación y ya de última de recuperación final. Entonces, como otra parte de la conferencia decía qué hacen las bibliotecas en este sentido, en este tema, hago un orden medio cronológico de cómo han evolucionado estos temas en el mundo, y en el 1992 se celebra la primera reunión considerada en Europa de conservación preventiva, en el 1992. En el 1994 se celebró en Ottawa el Congreso del Instituto Internacional de Conservación, que publica en este congreso se publica un documento que es un instrumento para la elaboración de planes de conservación preventiva. En el 1998, la Fundación del Patrimonio Histórico Español de Castilla y León organizó un simposio internacional con el título La conservación como factor de desarrollo en el siglo XXI. En el siglo XXI comienza una propuesta de la Comisión Europea que se denominó Hacia una estrategia sobre conservación preventiva, adoptada en la reunión celebrada en Finlandia en septiembre del 2000. Fíjense que hasta el momento hemos visto países europeos que es donde la conservación es fuerte. Veamos qué pasa con los países de acá del tercer mundo. Desde el 2005, 3 instituciones de referencia como son el Instituto de Conservación y Restauración en Roma, el Instituto Canadiense de Conservación y el Instituto de Conservación de los Países Bajos colaboran juntas para desarrollar y difundir el enfoque de la gestión de riesgos en el campo de la conservación del patrimonio. En el 2000 al 2008 sí ya se han ampliado las investigaciones en estos temas, y ya en el siglo XXI los textos en español se han multiplicado, es decir, porque se ve esta disciplina, la domina más los países europeos, como dije, y ya se publica más en estos temas a partir de este siglo. Y por último dije, para que vean que bueno, no estamos tan perdidos, que hay que hacer referencia a la creación del Consorcio Latinoamericano de Conservación del Patrimonio Cultural, que nació en 1997 para desarrollar la conservación preventiva en Latinoamérica. Es decir, que ya nosotros nos estamos involucrando
sobre este aspecto de la conservación preventiva y los planes, gestión de planes de desastre, y bueno, donde Cuba también se inserta. Ahora, ¿qué desarrollan otras bibliotecas en la actualidad? Por ejemplo, el Archivo Nacional tiene una guía de conservación preventiva que sirve de protocolo de trabajo y de mejores prácticas. En Madrid, el Manual de Planificación y Prevención de Desastres en Archivos y Bibliotecas ayuda a difundir información práctica y útil para conservación y preservación. Y además, en España también existe un Plan Nacional de Conservación Preventiva, que sí es un instrumento como una guía metodológica donde se coordina la participación de las distintas instituciones, se definen las intervenciones, se optimizan los recursos porque se guía por esa guía, propiamente como dice el documento, que es una guía metodológica, es un Plan Nacional de Conservación. Entonces, en Cuba, vamos a aterrizar un poquito a Cuba. La conservación preventiva en Cuba y su problemática. Según la doctora Hilda León, que es doctora en ciencias de la información, su tesis doctoral precisamente fue la creación de un método diagnóstico de conservación preventiva, no sé si la conocen, se llama así la planilla de Hilda León. Ella hizo un estudio en distintas instituciones de información y en eso me baso para decir la problemática que tiene Cuba en cuanto a este tema. En las organizaciones de información del país se considera que la conservación es privativa de las bibliotecas y archivos nacionales o provinciales porque atesoran parte del patrimonio nacional. Es decir, la mayoría de las instituciones de información piensan que lo nacional o lo provincial es quien tiene que llevar eso porque ellos no atesoran grandes patrimonios. Y es falso. Ausencia de investigaciones encaminadas a diagnosticar las necesidades reales que existen en las instituciones. Si se hacen pocas investigaciones para hacer diagnósticos. El diseño e implantación de políticas preventivas o de planes y programas no ha tenido en la práctica la atención requerida. No se trabaja con sistematicidad para dar solución a los problemas. La prevención del deterioro ha despertado poco o ningún interés en los miembros de la dirección. Fíjense qué importante es esto de lo que mencioné anteriormente, que por eso tiene que estar dentro de la política de la institución y los directivos estar conscientes de que para que haya presupuesto, para que se pueda desarrollar esta conservación preventiva. Y por último, la falta de recursos, que bueno, eso sí no la vamos a negar, pero sí se puede hacer muchas cosas. Sin tantos recursos se pueden hacer acciones que sí contribuyan a la prevención del deterioro. Entonces, bueno, pero no nos vamos a desanimar también, como esa es su problemática, pero también se están haciendo cosas. Por ejemplo, ya la ley 271, el decreto ley de las bibliotecas de la República de Cuba, ya dice en uno de sus principios que están obligadas a desarrollar programas para su conservación. Es decir, que ya hay una ley que te está diciendo que tiene que las bibliotecas y todos los centros que atesoran documentos tienen que desarrollar programas para la conservación. Y dentro de sus funciones, las funciones de una biblioteca está conservar el patrimonio bibliográfico que atesora. Así que ya te está imponiendo ahora cómo es lo que hay que luchar, pero sí hay una ley que está protegiendo la conservación del patrimonio. Además que el SIGMA hizo una resolución que se llama Resolución 41, que es sobre los lineamientos de la conservación de las fuentes documentales, que ahí describe por tipos de documentos cómo debe ser el ambiente, cómo debe ser el cuidado de cada documento por tipo, así por libro, por CD, por tipos de soporte. Entonces ya también hay un lineamiento que nos puede indicar cómo seguir y cómo conservar nuestras colecciones, además de que ya, por ejemplo, la Biblioteca Nacional José Martí tiene un gran avance sobre la conservación preventiva, da cursos, planifica eventos nacionales e internacionales en este sentido de la conservación. También otra institución que tiene un gran peso en la conservación es el Archivo Nacional, que nosotros lo vemos un poco distante porque ellos archivan y nosotros bibliotecas, pero al final ellos atesoran documentos igual que nosotros y ellos tienen metodológicamente, ellos atienden los archivos del país y tienen bastante desarrollo, dan bastante cursos de habilitación que debo hacer promoción, pero en casi todos los boletines de Conservavé
se hace la promoción de los cursos que van a hacer en el trimestre para que el bibliotecario o la persona que esté interesada en este tema pueda dar el curso. Quiere decir que, bueno, que aunque en Cuba hay sus problemáticas, sí se está trabajando en función y ya se está tomando más conciencia de la importancia que tiene la conservación preventiva para evitar el deterioro de las colecciones. Entonces, por último, todo archivo, biblioteca o museo, por pequeño que sea su presupuesto, debe establecer un programa de conservación preventiva, así como un plan de gestión de desastres. Un plan integral de conservación preventiva es el mejor aliado de las colecciones. La conservación preventiva es tarea de todos. El plan de gestión de desastres es uno de los proyectos de mayor alcance que puede emprender una biblioteca o archivo para proteger sus fondos. Y la gestión administrativa es importante para el diseño e implementación de políticas de conservación preventiva en las instituciones de información. Así que todo es hay que hacer un engranaje para que funcione, y porque no hacemos nada con tener el plan, pero que no funcione realmente ni con el presupuesto ni con las acciones que se escriban y se describan en el propio plan. Y bueno, la bibliografía que consulté, no sé si alguna pregunta. Permiso. Me gustó muchísimo la conferencia que usted impartió, pero una cosa sí queda claro, es que la administración no toma partido en nada. La administración piensa que la biblioteca es un problema de la jefa de biblioteca y de los bibliotecarios. Yo me lo voy a llevar porque para que la audiencia lo pueda ver. Bueno, ese espacio lo tenemos que lograr nosotros. No crea que porque nosotros estamos en la Biblioteca Médica Nacional no tenemos a veces nuestras propias dificultades, pero hay que seguir insistiendo. Hay que, primero, tener conocimiento de tu colección, de lo que tú atesoras, del valor que tiene, del estado físico que tiene, de la situación en el que se encuentra esa colección, y entonces eso transmitirse la importancia de la misión que tú tienes como biblioteca, porque el centro tendrá una misión general y tú eres parte de ese centro grande, pero tu misión de la biblioteca es dar un servicio con calidad, preservar tu patrimonio, está respaldada por una ley de biblioteca, tienes un lineamiento que está escrito por una institución, un ministerio, y eso poco a poco, desgraciadamente a veces no es lo que no todas las administraciones reaccionan igual, otros son más receptivos, pero si usted no le empieza a hacer conciencia del valor que tiene su colección y lo importante que es esto, entonces hasta que no ocurra el desastre, entonces es que ellos van a ver, entonces no hay que llegar ahí. En el Archivo Nacional, además de dar cursos de habilitación y para profesionales sobre conservación, y hay otros temas, pero ellos dan un servicio que para los administrativos el servicio se paga, no es gratis, pero si usted pudiera gestionar, si tuviera un problema tan grave allí, pudiera gestionar el curso, cuánto vale, ellos van y le dan el curso a los administrativos, y ya para que tomen conciencia, porque a veces uno mismo dice, no le hacen caso, quizás venga un especialista de otra área y le haga un poquito más de caso. Le digo porque a lo mejor no puede, pero se lo digo para su conocimiento, que ellos dan ese tipo de servicios para los administrativos. Este curso es rápido porque no puede ser de una semana, pero sí es conciso de la labor o la importancia que tiene la gestión administrativa en la conservación preventiva. Es una de las, y otros hablar, y los otros se tienen que encargar usted de educar al personal, incluida la administración. Entonces eso que es alto la tarea, pero bueno, como todo, lo que no podemos decir, no me dan, hay que seguir insistiendo, por lo menos o lo mínimo, para que pueda
Hay cosas que no llevan tanto, hay cosas de recursos que no están en manos, quizás a veces para la administración, pero hay cosas que sí son medidas trabajo diario que se hace y no lleva tantos recursos. Porque nosotros ya sí tenemos el plan contra desastres, todo está muy bien, el PROM y todo está muy bien establecido, pero la prevención es lo que y es lo principal, es lo que es. porque el plan es casi que decir, tengo un plan por formalismo, casi que me estoy dando cuenta que ese plan está hecho por formalismo, no porque de verdad hagan conciencia de que puede ocurrir. Entonces la prevención es en lo que hay que trabajar. Lo que hay que trabajar. Porque el plan está hecho, el croquis puesto en el mural, cómo se va a evacuar, todo. Permiso, hay una cosa licenciada que no estaba mirando pero que estaba escuchando y pienso que es una cosa importantísima. En todos los países del mundo y a todos los niveles humanos siempre se ha tratado de preservar la historia y la historia está plasmada en los libros. Pero ¿quiénes manejan los libros? Los bibliotecarios. Pienso y siempre pongo el ejemplo que como los enfermeros no nos dan el suficiente valor que merecemos, los bibliotecarios tampoco. Y la labor de ustedes es indispensable y principal, ¿para qué? Para el resguardo histórico, para conocer, para conferenciar, para dialogar. Y pienso que también nadie le da la importancia que merece ni a un libro, ni a un bibliotecario, ni a nadie. Hay que retomar ciertas determinadas cosas con respecto a las bibliotecas y a los bibliotecarios. La conferencia estuvo magistral. Y quiere que le diga algo, yo sufro mucho porque hace pocos días tuve que hacer un trabajo investigativo y tuve que ir al Archivo Nacional y me di cuenta que los nuevos graduados no tienen noción de lo que es un pergamino y eso me puso muy triste. Entonces me parecería, usted decía algo, que hasta las auxiliares de limpieza están inmiscuidas en todo este proceso de la conservación y hay que darle también, explicarles, porque a veces no tienen el coeficiente intelectual o académico, sino decirle que su trabajo es indispensable. Yo los otros días decía algo en la Facultad Lidia 12, donde soy profesor de enfermería, y decía, en Cuba todo el mundo no puede ser licenciado, máster, especialista, abogado, médico, no. ¿Por qué? Porque tiene que existir los que barran las calles, los que entierren a los muertos, siempre que hagan su trabajo con dignidad, correctamente y con respeto. Pienso que hay que concientizar porque la prevención no es de una sola persona, es de un equipo multidisciplinario que comienza desde el auxiliar de limpieza hasta los avesados en esto. Es lo que yo pienso y lo que yo pienso lo voy a decir. Eso es lo que me parece. La conferencia está muy bien elaborada y usted la defendió muy bien también. Pero sí pienso que se debe hacer, no dejarlo solamente en conferencia, es decírselo a las personas. Esa conferencia ha sido magistral y mira los que estamos aquí escuchándola a usted. Es lamentable. Pero bueno, si estamos aquí es porque nos interesa. Bueno, yo siempre he dicho que uno sabe muchas cosas y piensa a veces que el comportamiento te lo da todo y no, es comportamiento y conocimiento, y yo en eso le agradezco siempre a Lisbeth, que ha sido en este tema pues una docente magnífica, porque realmente es que esto llama una cultura, es una cultura en la que está padeciendo no solo la biblioteca, sino que sabemos que están padeciendo toda nuestra sociedad en la actividad preventiva. Nos damos cuenta que cuántas cosas se nos va de las manos, cuántas cosas se están destruyendo, porque no hay una cultura en la población de tener en cuenta todo esto, como dice Lisbeth, preventivo, sino que estamos esperando que el desastre llegue y que nos toque la puerta, y a veces ni nos toca, abre y sigue, y perdemos muchas cuestiones patrimoniales. Hace poco estaba la triste noticia para el mundo que desaparece el museo de más de 200 años, ubicado en Brasil, donde se ha perdido una historia de la humanidad y tremenda, por un daño humano, por las causas que sean, pero
casi siempre son accidentes y los accidentes se pueden evitar, como dice el lema. Y pienso que la biblioteca ha alcanzado la cultura, no la máxima cultura, porque es una batalla contra la indolencia. Yo pienso que la indolencia nos mata en todos los sentidos, lo mismo a los administrativos, a los directivos, a los trabajadores, y dejan en manos de un especialista o dos que están al frente de la actividad y que tienen que estar pendientes y tienen que asumir entonces papeles a veces muy desagradables de enfrentarnos a respuestas ya casi clasificadas como que no hay recursos, que no está en nuestras manos, y por ahí entonces se va siempre la solución, hasta que de momento viene ya el desastre y aparece lo que en años yo estaba reclamando, ese día apareció. Y entonces pienso que sí, que esto es lamentable que no haya más público aquí, más oyentes, porque sabemos que Lisbeth hace una práctica de esto. Cada 3 meses la biblioteca hace un ejercicio de higiene, no solo ese cambio de mentalidad, no es solo la higiene al baño, al comedor, sino es que es la higiene desde el documento, que es lo que debe estar primando en todo lo que sea la conservación de la institución, y no solo en el fondo documental. El otro día hablábamos, Lisbeth, que no es solo la mirada hacia el fondo documental, sino a cada oficina, a cada espacio, donde quiera que haya un documento, porque si mi documento no está bien atendido, transmite lo que vaya a transmitir al documento que Lisbeth se desvela por cuidar. O sea, que toda la biblioteca es un espacio de conservación, un espacio para que estén las medidas de prevención, y no solo donde está el librero y donde están los libros que interesan a nuestros usuarios, sino que es el todo, es la higiene, es que todos los tomacorrientes estén correctamente, que todas las ventanas estén correctamente, porque aunque el área de conservación, donde está el depósito documental, tenga todas las puertas y llaves y ventanas, yo no hago nada con eso si el resto de las ventanas y las puertas están en mal estado, y por ahí puede estar apareciendo el desastre. Yo pienso que como siempre, es un tema que el libro lo da bien masticado, es característica de ella dar las cosas bien directas para digerir, está bien preparado, y siempre pone muy buenos ejemplos de la vida diaria. O sea, no lo hace tan científico, es un tema muy científico, pero ella logra llevarlo entonces a que se entiendan fácilmente, y mucho más con los ejemplos y las fotos de algo que ocurre. No es algo que está en otros libros, está aquí. Todo lo que ha estado poniendo son imágenes nuestras, de actividades nuestras, a veces muy buenas actividades, a veces con un poco de aquello de ya no pudimos hacer nada, pero bueno, pienso que es una actividad, como decía la compañera. ¿De qué institución es usted? De la Facultad de Girón. Las bibliotecas tienen que hacerse notar, tienen que hacer ver. Una vez Lisbeth decía que tú tienes que hacerle ver a ese administrativo que está delante un patrimonio. Igual que se cuida Bellas Artes y todos sus cuadros que tienen un alto valor, igual es para los bibliotecarios el valor que tienen los documentos. Porque ya lo decía Roberto, estamos perdiendo ahí, cada pedacito tiene un patrimonio de este país, y lo estamos perdiendo si no se toman todas estas medidas. Y la prevención es lo que te hace ahorrar, te hace ahorrar dinero y te hace perder, te evita perder un pedazo de la historia que está en cada biblioteca. Y miren de los pesos. Exacto. ¿Tú pensaste de este tema, por lo menos Permiso, ¿quieres que te diga algo? Permiso, un momentico. Los otros días yo soy miembro de honor de la Asociación Yoruba de Cuba, y estábamos hablando ahí temas de las nuevas iniciaciones en la regla de Ocha, tanto en las religiones populares. Y yo le decía al presidente, yo tengo unas salidas muy locas, ¿no? Pero que son reales. Señor, yo creo que hasta para entrar dentro de la religión, iniciarse, uno tiene que tener 12 grados. Porque eso es dinero y es pérdidas. Si te vas a iniciar y no vas ni tan siquiera a aprender, ¿para qué lo haces? ¿Es como una moda? No. A veces aquí las personas tienen que tener cierto grado de apreciación para darle el valor a las cosas y saberlas conservar y cuidar. Imagínese usted que toda la historia del ser humano está plasmada en libros, en papiros, en piedras, en cosas. ¿Y quiénes son las personas, los soldados de todo ese legado? Los bibliotecarios. Lo que aquí no se les da la connotación que merecen. Pero aquí todos son licenciados. No, mi amor, no me refiero a eso. ¿Qué lo más? No.
para que termine. No, permiso un momentico, yo lo que sí pienso es que hay El trabajo de muchos ustedes es muy bibliotecarios importante. de los hospitales de Miguel Enrique, de los policlínicos. Nosotros hicimos un bosquejo por los policlínicos de playa que pertenecen a Girón y el fondo documental está muy mal archivado. Tuvimos que arreglar Claro. todo eso. Ellas también son, muchas de ellas son licenciadas en GIS, que pueden estar aquí, que deben estar aquí aprendiendo, porque todos los días lo aprenden. Sin embargo, no vienen. Sin embargo, no vienen. Y los cursos salen por todas partes, los cursos dinámicos salen por. Tú nada más que No es tienes por que falta pinchar de y decir, están porque todos mira, ella puestos. vino, que es que no sé. Es el interés. Mira, cuando yo me refería a Roberto, Voy. a que aquí todos somos licenciados, es que con mucha más razón era para que las cosas al menos, cacareándolas, con esperanza de que en algún momento algún administrativo nos escuche y se nos dé la importancia y el valor que merecemos. Todas, se supone que todas están preparadas, porque ya no estamos hablando del técnico medio, Se supone. que quizás era de octavo grado, de noveno grado, qué sé yo, décimo, que estamos hablando ya de una carrera de 5 años, ¿no? Y entonces, una cosa pero tan de tanto tiempo de sentarnos a pensar y darle la vuelta, como es la prevención de los desastres, así como los derrumbes, así como evitar que nuestro patrimonio se extinga, pues ¿cuánto estamos aquí? Y estas son actividades que se anuncian para todas las redes de la vida, menos de Ciudad de La Habana, porque muchas veces por tanta gama de cambio por el correo hay tenemos interés en que nos envíen esta conferencia, pero ¿dónde están? Están en provincia. Sin embargo, los que estamos aquí en Ciudad de La Habana no vienen. no vienen. No vienen. Y entonces cuando vas a hacer una supervisión a su unidad, te encuentras que hay 7.000 razones para que ellas no dejaran nunca de participar en ninguna conferencia de aquí. Porque yo he dado conferencias y la conferencia requiere, primero que todo, de seriedad, de interés, de búsqueda de información, de actualización. ¿Para qué? Para actualizar ese público, porque yo no le voy a estar transmitiendo a ellos cuestiones que dijeron, no sé, otra gente muy valiosa, pero ya hace siglos, ¿no? Sin embargo, no viene y después cuando vas a una supervisión te encuentras con muchas cosas que se pueden mejorar. Porque no vas a esperar siempre, y siempre repito lo mismo,